Bienvenidas y bienvenidos a la semana 5 de nuestro estudio del Evangelio según Mateo. Esta semana, como verán en el trabajo de la semana, les estoy invitando a empezar sus trabajos interpretativos preliminares. Les pido que estudien detenidamente la guía para ese trabajo formal y que tomen en cuenta lo que ha sido el planteamiento de nuestro estudio en la clase hasta este momento para empezar a elaborar sus ideas y a analizar los pasajes que hayan escogido para estudiar entre las opciones que les he facilitado en el programa del curso. Em, Les puedo decir, por ejemplo, que las preguntas del foro 1 de cada semana hasta ahora, las preguntas sobre cuestiones textuales, cuestiones de interpretación textual, representan la clase de análisis que yo espero que ustedes puedan realizar en sus trabajos interpretativos preliminares. Evidentemente, el alcance de su análisis puede ser un poco más amplio, puede indagar un poco más en su pasaje, como va a poder dedicar un trabajo entero a un solo pasaje, pero espero que esas preguntas les hayan dado una idea de lo que yo quisiera fomentar para sus trabajos interpretativos preliminares. Tomen en cuenta también que hay modelos a estudiar, a tomar en cuenta a la hora de elaborar su propio trabajo. Así que tomando en cuenta lo que son esas muestras de trabajo de clases anteriores mías, yo creo que también pueden tener una idea más clara de lo que es el trabajo. Los que han estudiado conmigo anteriormente en la clase de Romanos o en otra clase en Fuller, pues reconocerán, me imagino, lo que es la índole de este trabajo, porque es el tipo de análisis preliminar que yo quiero promover entre maestras y maestros de la iglesia, porque a estas alturas de nuestro estudio de Mateo y creo en el proceso de aprendizaje de todo maestro o maestra, es importante poder investigar un pasaje con cierto rigor, pero sin tener que llegar a conclusiones. Y eso es lo que es este estudio o este trabajo interpretativo preliminar. No constituye un argumento exegético todavía, es decir, que usted no está em, llegando a una especie de conclusión que este pasaje dice lo siguiente y luego dedicándose a defender esa tesis, a elaborarla a lo largo del trabajo. Eso es lo que van a hacer en sus trabajos interpretativos avanzados sobre el mismo pasaje que van a estudiar para el preliminar, pero no es lo que corresponde a esta fase preliminar de investigación en la cual usted está como llegando a aclarar cuáles son las cuestiones cruciales, fundamentales, que uno tendrá que abarcar, estudiar bien para poder llegar a una interpretación ya más final, una interpretación ya más concluida. Evidentemente el proceso de interpretación de la escritura nunca llega a su final, ¿no? Pero sí que llegamos a momentos más claros que otros y toca a veces a nosotros dar una predicación o enseñar algo, escribir algo y tenemos que haber llegado a cierto entendimiento de lo que dice un pasaje. Así que sí que queremos llegar hasta ahí en los trabajos avanzados, pero en este trabajo preliminar no vamos a llegar todavía a esa fase de conclusiones, sino que estamos tanteando un poco con posibles interpretaciones del pasaje y luego van a recibir retroalimentación mía y también de un compañero o compañera de la clase, y eso creo que va a permitir que lleguen
en su momento a un trabajo avanzado, ya con más claridad, más estudio, más paciencia, y por lo tanto yo quiero insistir, ¿no?, en esta fase preliminar de estudio. Así que les pido que empiecen a trabajar en eso esta semana y van a entregar sus trabajos preliminares para que un compañero lo revise de la clase la semana que viene. Bien, unas cuantas cuestiones para un poco reflexionar sobre lo que hemos estudiado en esta semana anterior, la semana 4, y lo que nos viene en esta semana 5. Una cosa que me parece muy importante que varios de ustedes notaron en sus aportes y que yo quiero que sigan eh, estudiando, que sigan pensando un poco según estas líneas, y es que cada personaje en Mateo, bien sea un personaje individual o un personaje colectivo, eh, nos presenta una serie de características concretas. La narración suele darnos ciertos detalles sobre los personajes con los que Jesús u otra persona tiene un encuentro. Y es sumamente importante tomar en serio esas características, porque a través de ellas estamos viendo que cada individuo es miembro de un tejido social. Y para entender quién es Jesús a la luz del encuentro con ese personaje, tenemos que elaborar e interpretar lo que son esas características que constituyen varios lazos entre ese cuerpo y otros cuerpos. Entonces estamos hablando de su condición social, muchas veces económica, podría ser en relación a lo que es la distribución de poder, en fin. Para dar un ejemplo, ¿no? Esta semana pasada vimos un encuentro entre Jesús y una mujer que sufría una hemorragia, pero nos dice que había estado sufriendo de esa manera durante 12 años. Entonces, tenemos que parar, porque estos detalles no son así superficiales. Representan algo que el narrador ha querido resaltar sobre este personaje para que veamos a través del encuentro entre Jesús y esta persona quién es Jesús, cómo es su poder, etcétera. En este caso, habría que parar, ¿no?, para ir elaborando una descripción de este personaje. Estamos hablando de una mujer evidentemente que ha sufrido no solamente una condición física súper incómoda, sino aislamiento social. No habría podido mantener relaciones continuas con su familia, con sus amigos, con otros miembros de la comunidad. Evidentemente estaba sufriendo una condición que no permitía que pudiera dar a luz, así que estamos hablando de un cuerpo que parece que no tiene futuro. Y habría que añadir todo el tema de la vergüenza que vive con esa condición, no solo lo que sufre ella, sino lo que sufren los miembros de su familia, de su comunidad, debido a la lejanía que tiene que vivir con ella. Todo eso es lo que queda afectado por el encuentro entre ella y Jesús cuando con mucha valentía se atreve a tocar el manto de Jesús y recibe directamente de su poder. Y para describir cómo Jesús se está revelando a través de ese encuentro, habrá que interpretar cómo su toque afecta todas esas condiciones, esas características de esa persona, en la cual, según el narrador, estamos viendo no solamente la condición de ella como individuo, sino
ella como miembro de su pueblo. Sus 12 años para mí corresponden a las 12 tribus de su pueblo para que se pueda ver en ella la condición de muerte, la condición de eh, muerte frente a un futuro, por ejemplo, que parece cerrado, que parece que no va a ser posible engendrar vida futura. O sea que esto es lo que está sufriendo no solamente esta mujer, sino también la comunidad de Israel de la que forma parte. Entonces, habría que hacer una descripción de este tipo de todos los personajes con los que Jesús tiene encuentros e interpretar esas características según su presentación en la narración. Em, Habría que elaborar algo parecido cuando, como vamos a ver en la semana que viene, Jesús se encuentra con una persona endemoniada. Eh, una persona endemoniada manifiesta no solamente una condición horrorosa para esa persona, sino una condición que afecta a todos los lazos de ese cuerpo con los demás de su comunidad. Y muchas veces el efecto del demonio descubre no solamente un sufrimiento de la persona endemoniada, sino todo el tejido social afectado por esa presencia demoníaca. Vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo 12 esta semana, que el efecto concreto de un demonio en un cuerpo es que la persona queda muda, incapaz de hablar y también ciega. Y la palabra para muda también se podría traducir como sorda. O sea que estamos viendo una persona cuya capacidad de comunicación con sus prójimos y prójimas queda cortada, queda bloqueada. Su relacionalidad con los demás y con las demás eh, está profundamente herida por esta presencia demoníaca en su vida. Pero a la hora de describir su condición en términos de su capacidad de comunicación con los demás y las demás, de repente empezamos a darnos cuenta que estamos hablando de una condición no de una isla, no de una persona como si fuese una entidad aparte, sino un miembro de un tejido. Y todo lo que es esa red de comunicación de cuerpos queda afectada por lo que está concentrada, esa presencia demoníaca en esa persona. ¿eh? Entonces, para entender todo lo que es el drama de esa escena, con las autoridades, con Jesús, con la importancia de las palabras, cómo hablamos unos con otros, cómo eso afecta la dinámica de nuestra vida, habrá que tener en cuenta cómo esa presencia demoníaca descubre no solo una condición individual, sino una condición relacional. ¿eh? Y yo creo que cuando uno empieza a estudiar los detalles del texto con esa sensibilidad, empezarán a ver que el texto tiene mucho más que decir sobre Jesús, sobre la vida, sobre el reino que procede de los cielos, sobre el discipulado, sobre lo que es iglesia, sobre lo que es perdón, sobre lo que es pecado, que anteriormente habríamos podido imaginar. Así que ese es el fruto de esa descripción más paciente de los detalles del texto, y yo quisiera hacer hincapié en eso que acabo de decir, los detalles del texto. No estamos especulando sobre lo que tenía que haber estado sufriendo esta persona, sin ningún referente. En el texto estamos aprovechando las palabras que el texto mismo nos da para ir elaborando una descripción. Imagínense la importancia que tendrá eso cuando lleguemos a describir a una mujer cananea, con todo lo que implica esa historia de hostilidad entre Israel y los pueblos cananeos de la tierra prometida cuando Israel
invadió esa. Así que no es simplemente un encuentro entre Jesús y una persona necesitada, sino un encuentro en cierto lugar geográfico, en cierto lugar de la narración, con una persona cuya comunidad despierta toda una memoria de amargura, de hostilidad, la que ha dividido a Israel de los cananeos. Luego, no es, por lo tanto, cualquier encuentro entre Jesús y una persona gentil, sino una persona gentil cananea, y no está abogando simplemente por sí misma, sino por su hija, que está sufriendo una condición de endemonización severa, nos dice el texto. En fin, todos estos detalles tienen que aportar algo a nuestra interpretación del pasaje y yo les sugiero que nosotros y nosotras vamos a poder vernos a nosotros mismos y nosotras mismas más, ver a nuestras comunidades más en estos encuentros, en la medida en que somos capaces de elaborar una descripción de los personajes que es paciente con el texto y cuidadoso, digamos, con las características que el texto mismo nos presenta. ¿Eh? Así que les quiero invitar a seguir esa línea de interpretación, esa sensibilidad a la hora de interpretar los encuentros en su secuencia narrativa en Mateo. Yo quería hacer un comentario breve sobre un tema que está surgiendo mucho en los foros y creo que muy bien, y es el énfasis en la condición de los marginados. Es decir, Jesús parece que prioriza a las personas en los márgenes. Es una persona, Jesús, íntima con esta condición. Se lleva las enfermedades de la gente no desde una distancia segura, sino tocando a los cuerpos, hablándoles a las personas. Y vemos que concentra su propia actividad en los márgenes, entre los pobres, etc. Eso creo que es correcto. Lo que es importante, creo yo, recalcar es que esa concentración de la actividad de Jesús en los márgenes es la esperanza no sólo de los pobres, no sólo de los marginados, sino de todos. Porque es precisamente una revelación del poder de Jesús de sanar esas heridas compartidas entre todo ese tejido social. Si hay una sociedad, por ejemplo, dividida entre esclavos y libres, supuestamente libres, la liberación de los esclavos no es la esperanza solo de los esclavos, sino también de los que se consideraban libres o los que gozaban cierta libertad, pero que se encontraban en una sociedad dividida entre esclavos y libres. Por lo tanto, la liberación de los marginados en Mateo es la esperanza de todos, porque lo que significa el reino que procede de los cielos no es simplemente la liberación de los marginados, sino la sanidad de todo el pueblo. Y esa sanidad depende no sólo de la elevación, digamos, de los necesitados, sino de la sanidad de toda una sociedad en que hay necesitados, en que hay marginados. Así que sí que Jesús concentra su actividad en
los necesitados, pero eso es para el bien de toda la sociedad, para que no siga siendo una comunidad dividida entre enfermos y sanos, entre esclavos y libres, entre, como veremos más adelante, israelitas y gentiles. Esta misma sensibilidad deberíamos, creo yo, aplicar a lo que hemos visto en el capítulo 10 y vamos a ver más adelante también, y es el hecho de que Jesús prioriza a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, los pueblos, las aldeas judíos en la tierra prometida. El alcance de su delegación en el capítulo 10 se limita no solamente a los judíos, sino a los judíos que están viviendo en la tierra prometida, porque la mayoría de los judíos en esta época están viviendo más allá de la casa de Israel, fuera de la tierra prometida, y Jesús limita el alcance de su delegación apostólica de 12 a la tierra prometida de Israel. Esta priorización es parecida a la priorización de los marginados o los pobres. No es con el fin de excluir a los demás, sino precisamente llegar a los demás con integridad. El rey, si podemos describir a Jesús de esa manera, que va a llegar a los gentiles, es precisamente el rey que no abandona a las ovejas perdidas que llevan siglos esperándolo. Muchas veces las comunidades humanas se dejan llevar por programas de reforma que están dispuestos a pisar a cierta parte de la población para llegar a los demás. Jesús se niega a tomar ese tipo de decisión y su insistencia en las necesidades de las ovejas perdidas es precisamente la esperanza de todos los pueblos del mundo. Igual que la esperanza de todos está depositada en la priorización de los marginados, porque una sociedad que prioriza las necesidades de los marginados es una sociedad que va a experimentar una sanidad a lo largo de su vida. No solo en los márgenes, sino a lo largo de su vida, porque no va a ser una sociedad que está produciendo márgenes. De igual manera, la esperanza de los pueblos gentiles, incluso de los samaritanos, es precisamente en un Dios que se niega a abandonar sus promesas, que se niega a abandonar los de siempre, porque son cabezones, porque son difíciles, porque nunca escuchan, por lo que sea. El Dios que se niega a abandonar a esas ovejas perdidas es el Dios que es la esperanza de todos. Así funciona, a mi entender, la priorización de las ovejas perdidas de la casa de Israel en el Evangelio según Mateo. Espero que esto también nos ayude a interpretar esta delegación de 12. Muchas veces la tradición cristiana ha interpretado esto como una inauguración de un nuevo Israel, como si a partir de este momento Jesús empezara de cero, como si cortara todos lo que han sido Israel hasta este momento para empezar de nuevo. Y eso ha sido, me parece, una interpretación de la historia de la salvación catastrófica, porque edifica el futuro sobre el olvido del pasado, sobre el rechazo del pasado. Y eso no es lo que estamos viendo, creo yo, en el nombramiento de 12 apóstoles, sino como hemos visto, como la ocasión de ese nombramiento es la necesidad de las ovejas perdidas de Israel. Este nombramiento de 12 apóstoles es precisamente el compromiso de Jesús con los que ya son Israel, que ya han sido Israel. Es su compromiso con su sanidad frente a un régimen, frente a unas autoridades que los han llevado por mal camino. Y entonces
a la hora de hablar de un nuevo Israel, no estoy en contra de hablar así, pero tenemos que entender, creo yo, ese concepto de nuevo Israel siempre como compromiso con el Israel de siempre, compromiso con el pueblo de Dios de siempre. Jesús no abandona unas cuantas ovejas para poder llegar a más ovejas. Es el pastor que se niega a abandonar a una sola oveja. Sigue en busca de todas las ovejas perdidas de Israel. Bien, creo que con esto tienen suficiente comentarios como para seguir reflexionando. Una última petición quizás. Les invito a hacer lo posible por ceñirse en sus interpretaciones del texto a lo que nos está presentando Mateo. Es que estamos viendo la revelación de Dios mismo en el drama de la persona de Jesús. Claro que sí, pero esos no son exactamente los términos que ha enfatizado el narrador. Nos ha presentado a Jesús no como Dios directamente, sino como Mesías, como hijo de David, como hijo de Abraham, como hijo del hombre, como hijo de Dios, que no es un título divino en sí. Hijo de Dios, si recuerdan, del Salmo 2, es el heredero humano de la vida de Dios. Puede tener ciertas implicaciones de divinidad y tal, pero muchas veces si nos saltamos el significado concreto de estos términos, de los términos presentados por el narrador, saldremos al final con una visión, una descripción más pobre de Dios mismo. Así que les estoy invitando a tomar en serio los términos facilitados por la narración para llegar a nuestra interpretación de ella. Tomen en cuenta a la hora de interpretar los rechazos con los que Jesús se encuentra, qué es lo que la narración nos ha presentado como la ocasión de ese rechazo. Muchas veces me parece que tenemos la tentación de imponer en la narración, estas autoridades están rechazando la divinidad de Jesús. Me parece esa interpretación pues poco consecuente con lo que nos ha presentado el texto, porque Jesús no se ha presentado a estas autoridades como Dios. Ellos están rechazando su enseñanza, por ejemplo, están rechazando su autoridad de perdonar pecados, está rechazando lo que Él enseña sobre el sábado, el ejemplo que les parece malo que Él está dejando para los demás. En fin, queremos entender en los términos más precisos posibles por qué ciertas personas, ciertas autoridades, etcétera, rechazan a Jesús. E interpretar el texto, el drama, las tensiones según esos términos en la medida posible. Creo que de esa manera vamos a entender mejor lo que es la índole de las tensiones que se están produciendo en el texto, y también me atrevo a decir las formas en que nosotros seguimos rechazando a Jesús. Podemos afirmar la divinidad de Jesús una y otra vez e ignorar su enseñanza y escandalizarnos ante su enseñanza. Así que vamos a buscar, en la medida posible, en nuestras interpretaciones, ceñirnos a los términos facilitados por la narración y evitar, si es posible, imponer términos que igual nos impiden ver exactamente cómo el narrador nos ha presentado el drama de la vida de Jesús, el drama de quién es Jesús. Gracias, hermanas y hermanos, por su estudio, por sus aportes tan enriquecedores. Espero que una vez más en estas semana 5 tengamos una conversación digna de esta joya de testimonio del Evangelio. Dios los bendiga.